and the Eternal Word Television Network present Choral Meditations and the Liturgy of the Lord's Passion. Never will I sin
Remember your mercy, O Lord, Acuérdate, Señor, and with your eternal de tu gran protection, misericordia sanctify your y servants santifica a tus through siervos Christ, con tu your Son, constante protección, by the shedding of his ya blood, que por ellos establish Cristo, the tu Paschal Hijo, mystery, derramando su who lives sangre, and reigns instituyó forever el misterio and ever. pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the Lectura prophet del libro Isaiah. de Isaías. See, my servant shall Miren, prosper. mi siervo tendrá He éxito, shall be raised subirá high y crecerá and mucho. exalted. Even as many Como were muchos amazed at him, se espantaron so de él, marred porque was his look desfigurado beyond human sight, no parecía hombre, and his appearance ni tenía beyond that aspecto of the sons humano. of man. So shall he Así startle many asombrará a muchos pueblos. because of him. Ante él, Kings los reyes shall stand cerrarán la boca for those who have not al ver beheld algo shall see. inenarrable Those who y have contemplar not algo heard shall ponder. inaudito. Who would believe ¿Quién creyó nuestro anuncio? to him ¿A quién whom has the arm se of the reveló Lord el been brazo del Señor? revealed? He grew up like a sapling, Creció en su presencia like a shoot como un brote, of the parched earth. como raíz en tierra There was árida, in him no sin stately figura, bearing to make us look sin at him, belleza. nor appearance Lo that vimos would attract us. sin aspecto atrayente, He was spurned, despreciado avoided y evitado por los a hombres, man of suffering, como un hombre accustomed de dolores, to infirmity, acostumbrado a one of those sufrimientos, from whom people ante el cual hide their se faces. ocultan los rostros, Spurned, despreciado and we held him y in desestimado. low esteem. Yet it was Él our infirmities, soportó nuestros sufrimientos our suffering y aguantó that he endured, nuestros dolores. while we thought of him as stricken, Nosotros as one lo estimamos smitten by leproso, God and afflicted, herido de Dios y but he was humillado, pierced for our offense, traspasado por nuestras rebeliones, for our sin. triturado por nuestros Upon him crímenes. was the chastisement Nuestro that made us castigo whole. saludable vino sobre él. By his stripes Sus cicatrices were healed. nos curaron. We had all gone astray. Todos errábamos Followed como his ovejas, own way. cada uno The siguiendo Lord su laid camino, upon him the y el guilt of Señor us all. cargó sobre él todos nuestros Though he was crímenes. harshly treated, Maltratado, he submitted voluntariamente and not se humillaba y no abría la like boca. a lamb led to the slaughter, Como un cordero llevado al before the matadero, shearers, como oveja ante el he was esquilador, silent, enmudecía opened not y no his mouth. abría la boca. Oppressed and condemned, Sin defensa, he was taken sin away. justicia, se lo llevaron. And who would have thought any more of ¿Quién his death? meditó en su destino? He was cut off Lo from the land of arrancaron the de la living tierra de los vivos. and smitten Por for the los sin of his pecados people. de mi pueblo lo A grave hirieron. was assigned him Le dieron among the sepultura con los and a burial malhechores, place with evildoers. porque murió con los malvados, aunque no había cometido Nor crímenes, spoken any falsehood. ni hubo engaño en su The boca. Lord was pleased to crush El him. Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.
If he gives his life, Cuando entregue su vida como he expiación, shall see his verá descendants su in a long descendencia, life, and the will of the prolongará Lord sus shall be años. accomplished through Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. cause of his A affliction. causa de los He trabajos shall de see su the alma, light verá in y se fullness of hartará days. con lo aprendido. Through his suffering, Mi siervo my servant shall justificará justify a many, muchos, and their guilt. cargando con los crímenes de ellos. Therefore, Por eso I will give him his le daré una parte entre los grandes. and he shall Con divide los the poderosos spoils with the tendrá parte en los mighty, despojos, because he surrendered himself porque expuso su vida a la and muerte was counted y fue contado among the wicked, entre los pecadores. and he Y shall él take tomó away el pecado de muchos and e will pardon intercedió for their por offenses. los pecadores. The word of the Lord. Palabra de Dios. Father, into your Padre, hands I commit a tus manos encomiendo mi espíritu. Father, Padre, into your a tus manos encomiendo mi espíritu. in you A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. in your justice Tú que eres justo, into your ponme hands I a commit salvo. my spirit. You will redeem A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. for all my foes. Soy la burla de todos mis enemigos, The laughing la irrisión de mis vecinos, and a el espanto de mis conocidos. they who see me are Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Father, Padre, into your a tus manos encomiendo mi espíritu. but my trust Pero yo confío en ti, Señor. I say Te digo, you tú eres mi Dios. in your hand En tu mano están mis azares. rescue me Líbrame de los enemigos que me persiguen. persecutors. Father, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. let your face Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. take courage and be strong. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, Since we have a mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Jesús el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of heaven. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. The Passion of our Lord Jesus Christ according to John. Jesus went out with En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles y antorchas, armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Le preguntaron otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla del tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dicho a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús.
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, porque así podían comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo, ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado contra para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres el rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura, y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, miren, se lo saco afuera, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Where are you from? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, Do you not speak a mí to no me? me hablas. Do you ¿No not sabes know que that I tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. everyone who Todo el makes que se declara rey está contra el César. Pilato Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. crucify him. Pilato les dijo, Shall I ¿a su crucify rey your king? voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escriba a ser rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean.
Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán huesos. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. An eyewitness has testified, and his Y testimony is true. el testigo ha dado testimonio y su testimonio es verdad. Con esta afirmación, San Juan no solo comunica una historia, nos da historia, una historia que ha influenciado la vida de los pueblos durante 2000 años. No puedo empezar a sondear la angustia de este testigo ocular al ver a su Señor crucificado. Como San Juan nos cuenta previamente en su Evangelio, nadie tiene amor más grande que este, entregar la vida por sus amigos. Sin embargo, es igual de agonizante que el amigo de uno presencie cuando esa vida es sacrificada. Aún más, no soy capaz de entender el gran dolor que la Virgen sufrió al pie de la cruz cuando miraba a su hijo sufrir esta muerte terrible. Luego, para sumar a la agonía, María presencia al soldado atravesar el costado de Jesús con su lanza para asegurarse de su muerte, lo cual haría cumplir la profecía de Simeón hablada a María y José cuando presentaron a Jesús en el templo. Y a ti te atravesará una espada para que los pensamientos de muchos corazones queden revelados. Como muchos sacerdotes, he tenido la gracia, la bendición de estar con el pueblo, con personas que han hecho la transición de este mundo al próximo. A pesar que es un momento de gran dificultad para los que permanecemos, nada se compara en absoluto con el inconsolable dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Es un momento que nunca se disipa en el trasfondo y que aquellos que han compartido ese sufrimiento confirmarán. Es un dolor como ningún otro y uno que solo una madre es capaz de entender. La crucifixión de Jesús nunca se disipa en el trasfondo tampoco. La crucifixión de Jesús es central en el misterio pascual. Hemos de entender la vida y ministerio de Jesús para entender su crucifixión. Y es a través de la comprensión de su crucifixión
que entendemos la resurrección. Without the cross, Sin la cruz there would be no Easter Sunday. no habría domingo de Pascua. So too, without the De la cross in misma our forma, own sin la lives, cruz en nuestras we would propias not vidas, have new life. no tendríamos vida nueva. The recently canonized saint El recientemente John Henry canonizado santo, tells us that el cardenal Juan Henry Newman, nos cuenta que la muerte de Jesús fue fuente de una creación nueva and that the cross of Jesus y que la cruz de Jesús was a divine leaven of fue holiness. la levadura divina de santidad para un nacimiento nuevo y vida espiritual. My guess is that most of Supongo us que la mayoría de nosotros would escogeríamos and otro spiritual life. camino hacia la vida nueva We y do not want to. renovación espiritual. No queremos la cruz, Reality is, pero la realidad es que la cruz only path es to new birth el único camino al nuevo nacimiento y vida espiritual. The 16th century mystic El místico del siglo XVI, la mística del siglo XVI, Santa Rosa de Lima, from our Lord siguiendo una revelación del Señor, escribió acerca del lugar de la cruz en su vida. Ella cuenta: let all know that grace comes que after. todos sepan que la gracia viene después de la tribulación, Let them know que sepan que sin el peso de las aflicciones possible. es imposible llegar a la cima de la gracia, Let them know que sepan gifts of grace que increase los dones de la gracia aumentan a medida que aumentan las tribulaciones. is the only true Es stairway to paradise. la única escalera hacia el paraíso, y sin la cruz You can find no road no to climb to heaven. podrán encontrar camino para llegar al cielo. No matter how hard we Sin try, importar cuánto tratamos de evitar la cruz o circunvalar la cruz always be there. siempre estará ahí. The few of us present in Mary's shrine today Aquellos pocos de nosotros presentes en el Santuario de María hoy y todos aquellos que nos acompañan desde casa a través de la and everyone televisión o radio, cada uno de nosotros tenemos algún tipo de cruz que cargar, whether it is a physical ya ailment, sea una enfermedad física, alguna forma de adicción, dificultades de la salud mental, or underemployment, falta de empleo o subempleo o discordia familiar, solo para nombrar unos pocos. we may not always see, Puede que no siempre veamos la cruz que cargan los demás, but the cross is there in all pero las cruces vienen en todos and tamaños y anyone formas, that y cualquiera que les diga que no tienen una is cruz denying the truth. están negando la verdad. For the past several months, Durante los the entire world meses pasados, el mundo entero ha estado cargando la cruz de la pandemia del coronavirus. school cancellations, Cancelaciones de houses of centros de worship estudios, suspending services, casas de alabanza han suspendido 2020 servicios, Olympics and other sporting las events being postponed, Olimpiadas del 2020 y otros eventos deportivos se han pospuesto, restricciones de viaje, cuarentenas y toques de queda. certainly added to Por our seguro han sumado a nuestra penitencia de Cuaresma y por seguro han sido una cruz para muchos. However, Sin embargo, disruptions to our estas interrupciones a nuestras vidas, estas inconveniencias, compare no se comparan of Jesus. a la cruz de Jesús. As of this morning, there were more than a million Hasta esta mañana había más de 1,5 millones casos confirmados del coronavirus en todo el mundo and a little more than y poco más 7,000 de deaths. 97,000 muertes. In these weeks since the first En estas semanas, desde que se reportaron los primeros casos, todos hemos sido testigos oculares, eyewitnesses testigos presenciales de la fragilidad de la vida humana how life can change. y la forma en que la vida puede cambiar sin advertencia. Many family members, Muchos familiares their loved ones han presenciado a sus seres queridos and, sufrir in some cases, y en algunos casos morir. how many individuals have borne the ¿Cuántos individuos han cargado la cruz adicional de no poder estar físicamente presentes con sus seres queridos, en especial en el momento de la muerte? like Our Lady, Como la Virgen, has una also espada también ha atravesado sus corazones. in today's passion narrative. En la narración de la pasión de hoy, San Juan nos At the foot of cuenta que la Virgen guardó vigilia al pie de la cruz de su Hijo, this same cross,
Fue desde esta misma cruz, minutos antes de su muerte, que Jesús encomendó no solamente a Juan, sino también a cada uno de nosotros al cuidado de su madre. Ahí a tu madre. Hoy, nuevamente, bajo el domo del santuario de María, Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros al cuidado maternal de su madre. Ahí vuestra madre. Creo que es seguro decir que el Viernes Santo del 2020 y toda la Semana Santa es como ninguna otra que ninguno hayamos pasado en nuestras vidas. No desde la gripe española de 1918 las iglesias han tenido que cerrar sus puertas a la adoración y con la voluntad de Dios ojalá nunca tengamos que pasar por un momento similar otra vez. En este Viernes Santo encontremos consuelo en las palabras del profeta Isaías. Fueron nuestros dolores los que Él cargó, nuestros sufrimientos los que Él cargó. Y busquemos la guía, el consejo que escuchamos en la carta a los Hebreos. Acudamos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia y ayuda. Es por la cruz de Jesús, por su muerte en la cruz, que el camino al trono de la gracia ha sido abierto para nosotros. Jesús nos ha dado acceso a Dios, de quien fluye toda gracia y quien da la gracia de su ayuda a todos los que llaman su nombre. As we call upon the name of Jesus this Good Friday, Al llamar a Jesús en este Viernes Santo, al llamar a Dios en este Viernes Santo, que el Señor conceda su gracia a todos los que están afligidos por el coronavirus de alguna manera, en especial los enfermos y sus familias. Que Dios los proteja y los llene con su gracia sanadora a todos aquellos que cuidan de los que están contagiados. Que Dios en su gracia y su misericordia conduzca a la vida eterna a aquellos que han fallecido. Por su gracia, que Dios nos conceda la fortaleza de cargar cualquier cruz que debemos llevar en esta vida, en especial durante estos días de incertidumbre. A través del don de la gracia de Dios, que tengamos la fortaleza que necesitamos para obedecerle, para ser fieles y para ser los testigos fieles de Dios en el mundo, hasta que seamos llamados a su lado y seamos perfectos con Él en el reino, donde Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. let us pray, dearly beloved, Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. let us kneel. Nos ponemos de rodillas.
Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty ever, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, watch over the vela solícito por la obra de tu amor, that your para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. through Christ Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also for Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Let us Nos kneel. ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty and ever-living Dios God, Todopoderoso y Eterno, by whose decree all cuya things are sabiduría found, gobierna todas las cosas, look with favor on atiende our prayers, bondadoso nuestras and in súplicas your kindness y protege protect al the Pope Papa chosen for us, para que el pueblo that cristiano, under him, the gobernado Christian por ti bajo el callado del sumo pontífice, may grow in merit progrese by reason of siempre their en la faith. fe. Through Christ Por Jesucristo our nuestro Lord. Señor. Amén. Let us pray also for Oremos también por nuestro obispo Wilton, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, Let us y por kneel. todos los miembros del pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Let us Nos stand. ponemos de pie. Almighty ever-living Dios God, Todopoderoso y Eterno, by whose cuyo Spirit the whole Espíritu body of the santifica church is y gobierna sanctified todo el and cuerpo de la governed, Iglesia, hear escucha our las humble súplicas prayer que for te your dirigimos por todos sus miembros, that para que con la ayuda de tu gracia all may cada serve uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also for catechumens. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Let us Nos kneel. ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty ever Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. let us Nos kneel. ponemos de rodillas. Let us Nos stand. ponemos de pie. Almighty ever Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo.
through Christ. por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. let us kneel. Nos ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. through Christ Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also Oremos por los que no creen en Cristo, that enlightened para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. let us Nos ponemos de kneel. rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, they may find lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo more perfect testigos más witnesses to your love convincentes in the world. de tu amor. Through Por Christ Jesucristo our nuestro Señor. Lord. Amén. Let us Oremos por los que no admiten a Dios, that following what is para right, que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. let us Nos kneel. ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen by y desire cuando you, te encuentren, and by descansen finding you en come ti. to rest. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. And so in gladness confess you, the one true God and Father of our human race. Through Por Christ Jesucristo nuestro Señor. Amén. let us pray also Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. let us Nos ponemos de rodillas. let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever-living Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Through Christ Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Let us pray. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren por la pandemia global. Que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza a los que cuidan de ellos, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han fallecido. Let us kneel. Nos ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever Dios Todopoderoso y Eterno, support of our human weakness, único consuelo de nuestra debilidad humana, mira con compasión la condición de tus hijos que sufren por esta pandemia. relieve the pain of the sick, Alivia el dolor de los enfermos, da fortaleza a los que cuidan de ellos, recibe en tu presencia a aquellos que han fallecido and through this time of y tribulation, a través de este tiempo de tribulación, concede que todos encontremos consuelo en tu amor misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. let us pray, dearly beloved. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que purifique el mundo de todo error, Drive out hunger, exilie unlock la enfermedad, alivie el hambre, abra las prisiones, suelte las cadenas, conceda seguridad a los peregrinos, un retorno seguro a los viajeros, salud a los enfermos y salvación a los moribundos. let us kneel. Nos ponemos de rodillas. Let us stand. Nos ponemos de pie. Almighty, ever living God, Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, may the prayers of lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda your mercy was de tu misericordia. through Christ. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the wood of the cross, Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Behold the wood of the cross, Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos.
Behold the wood of the Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Faithful cross the saints rely on, noble tree beyond compare. Never was there such a Zion, never need for flowers so rare. Sweet the timber, sweet the sweet the burden that they bear. So he came the long expected, not in glory, not to reign, only born to be rejected, choosing hunger, toil, scaffold was erected, and the Paschal Lamb was slain. Sweet the timber, sweet the iron, sweet the burden that they bear. Faithful cross the saints rely on, noble tree beyond compare. Never was there such a Zion, never leaf or flower so rare. Wisdom, power, and adoration to the blessed Trinity, for redemption and salvation through the Paschal mystery. Now in every generation
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús. Not bring me to judgment and condemnation, but through your loving mercy, be for me protection in mind and body, and a healing remedy. Behold, the Lamb of Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén.